Hola a todos y todas. Iniciamos hoy una serie de entrevistas testimoniales con distintas personas, dirigentes, dirigentas, socios, socias pertenecientes a nuestro gremio y que tengan alguna historia que contar relacionada con la dictadura que todos sabemos hace 50 años violó los derechos humanos y sociales de miles de chilenos y chilenas, no solo a través de la tortura y el asesinato de opositores políticos al régimen, sino también mediante la instauración a sangre y fuego del actual modelo económico de libre mercado que arrebató derechos sociales, salud, pensiones y en definitiva temas relacionados con seguridad social. En esta ocasión nos encontramos en el Hospital San Juan de Dios, en la comuna de Quinta Normal, para conversar con Franz Bagus Álvarez, quien es tecnólogo médico. Fue parte también del primer directorio nacional de Confedecruz entre los años 2019 y 2021 y actualmente es presidente de la APRUS de este hospital, el San Juan de Dios. Hola Franz, gracias por darnos el espacio y el tiempo para poder conversar un poco sobre tu historia personal en el marco de este 2023 en el que se conmemora esta fecha tan trágica como fue el 11 de septiembre de 1973. Bueno, buenas tardes y bueno, aquí dispuesto a dar un testimonio que sirva para la nueva generación. Franz, en aquella época tu padre José Lucio Bagus Valenzuela trabajaba acá, en este mismo hospital donde estamos. Cuéntanos un poco sobre él, quién era y qué le pasó de él. Bueno, él era auxiliar de servicio, él hacía el aseo en el séptimo piso de este hospital, hasta el día de hoy sigue siendo pediatría, y trabajaba mi madre también en el casino, en ese tiempo, en el mismo lugar donde está ahora, que en el subterráneo. Trabajaban los dos para ese tiempo. El día 11 él se quedó acá, dejaron a mi madre y a mi padre sin poder salir. Mi madre partió con nosotros, desobedeció la orden y mi padre se quedó acá esos días, el día martes. Por lo tanto, mi madre se fue con nosotros a la casa y llegó, pasamos todos esos días, 11, 12, la semana, hasta que el fin de semana llega mi padre. Y el día 16, mi padre viene a trabajar, vuelve al trabajo acá al hospital y bueno, todo el mundo le decía que para qué venía. Mi padre era delegado de la FENAT de piso, no era dirigente nacional, ni mucho menos, era un delegado de la FENAT del séptimo piso y que era lo que hacía aparte de hacer el aseo. Era una persona muy comprometida con el régimen, en este caso digamos con el proyecto de la Unidad Popular. Y tenía, en ese tiempo los médicos estaban de paro y él estaba apoyando al gobierno pidiendo trabajar extra en conjunto con otros médicos que también eran afines. Así que bueno, lo terrible es que él, todos decían que no viniera, pero él siempre usó la frase que nada hace, nada tiene. Me vino a trabajar hasta que el día 17 se lo llevaron detenido. Tengo entendido que esto fue militares del regimiento Yungay de San Felipe que se encontraban acantonados justamente aquí en esta comuna, en Quinta Normal. Se habrían llevado a cabo 3 operativos al interior de este recinto y algunas versiones dicen que se llevaron a 6 personas, otras a 7, entre ellos tu padre que tenía 43 años en ese momento. Bueno, sí, tenía 42 años en ese tiempo.
Bueno, todos los antecedentes después recopilados son que el regimiento Yungay se instaló en la Quinta Normal. Primero se instaló en el INBA, el Instituto Nacional Barros Arana, en la Escuela de Ingenieros en realidad, al lado. Pero la Escuela de Ingenieros era demasiado poco para el contingente y por lo tanto usaron las dependencias del INBA que tenían dormitorio. Echaron a los alumnos para la casa y ocuparon el economato, y de ahí salían las comidas hacia los que estaban acostados, en algunos en la Expo 72, que estaba en la quinta. Ahí había el regimiento y le llegaban del Limba, distribuían raciones para los militares que están apostados ahí, para los que están en la Universidad Técnica del Estado, la USACH hoy en día, ocupando el Limba. Y de ahí también salieron contingentes hacia el Hospital San Juan de Dios. Y también de ahí estaban allanaban la población Nueva Manacer, que hoy es el Parque La Familia. De ahí después se llevaron a un chico Fariña, que fue de chico de 13 años, que después fue encontrado haciendo las construcciones por Pudahuel, si no me equivoco. La víctima más joven de la víctima más joven de todo, 13 años tenía el chico. Bueno, ellos llegaron ese día, fueron llevándose entre el 15, 16 y 17, se llevaron a 8 funcionarios. 8 funcionarios, todos incluyendo un estudiante de medicina, se los llevaron, todos fueron trasladados a Lima. Y de ahí fueron distribuidos unos hacia el Puente Bulnes, donde los fusilaron, en los cuales está el padre Alcina, que era jefe de personal de este hospital. Y de esos 8 personas, todas fueron encontradas en el Instituto Médico Legal, o si no, fusiladas en el río Mapocho, y permanecieron 2 detenidas, desaparecidas hasta el día de hoy, excepto Pablito Aranda, que fue encontrado en el patio 29. Por lo tanto, el único que de los 8 que aparece sigue desaparecido hoy día es mi padre, que no sabemos nada. La última vez que se le vio, lo vio la doctora, una médico, que también fue detenida y ya fue liberada. Lo vio en un sitio de Ignacio de Barranca, el día 18, en Pudahuel. Bueno, un tema difícil, pero necesario. A lo largo de estos años tengo entendido que se han desarrollado numerosas gestiones judiciales, en este caso, ha habido querellas sobre seguimientos temporales, reaperturas del caso, pero a pesar de esto, y corrígeme si estoy equivocado, en 1989 finalmente la justicia militar sobreseyó totalmente el caso de tu padre, por lo que la impunidad, digamos, se ha mantenido hasta el día de hoy. No ha habido ninguna confirmación oficial sobre la situación de él, por ende sigue como detenido desaparecido. ¿Qué pasó con el militar que fue condenado por secuestro verificado de él, con Donato López Almarza? Bueno, Donato López Almarza murió, no dio más testimonio. Mi padre hizo muchas gestiones, ¿no? Dejó los pies en la calle, haciendo gestiones a través de Nelson Concoto, que era el abogado. Se hicieron todas las gestiones, se reunieron todos los testimonios, se hicieron todas las interrogaciones a vida y por haber. Se reabrió muchas veces el sumario porque aparecían nuevos antecedentes. Está el testimonio de Arturo Ducó, testimonio, se entrevistó al doctor Salomón, se hicieron todas las entrevistas, pero nunca se llegó, terminó por llevar a la justicia militar, nunca se llegaron porque siempre se negó el desconocimiento, el conocimiento de esta situación. De hecho, en ninguna parte aparece que el regimiento San Felipe estuvo en la Quinta Normal. No hay registro, digamos, documentos. La que llevó todo este caso fue mi madre. Ella hizo todo lo humanamente posible, dejando los pies en la calle junto con la Vicaría y la Solidaridad. La señora Ana Oyarzún, quien falleció el año pasado, sin conocer nunca el paradero. Ella nunca quiso reconocer que mi padre había muerto, nunca hizo la muerte presunta,
que ella se fue pensando que lo iba a encontrar, pero en la parte judicial se sobreselló porque ya le empezaron a morir las personas que eran testigos, por lo tanto ya no había antecedentes nuevos y hasta el día de hoy nunca se supo, solamente logramos reconstituir su paradero a través de este testimonio de la doctora en un sitio de la zona de Barranca, en la cual ella dice estaba sentado, tranquilo, y el último que supimos de él. De ahí muchas veces mi madre, cada vez que aparecía alguna cosa en el río Mapocho, mi abuela, ella se instalaba. De hecho el periodista la llamó, puso un artículo muy lindo de ella, me puso Ana Ara del Río. Disculpe. Pero nunca perdimos la esperanza, nunca la dejamos de buscar y bueno, sobreseguir el caso. Franz, a partir de esta historia personal, familiar, que sin duda significó un fuerte impacto, ¿no? Al igual de lo que le pasó a miles de compatriotas más, vemos no solo cómo se violaron derechos humanos de manera brutal en términos de tortura, asesinato, desaparición de opositores, como dijimos al comienzo, sino también se arrebataron otros derechos sociales y humanos también, mediante, decíamos, la implantación de este modelo económico actual de mercado que ha transformado en negocio distintos derechos como la salud, como las pensiones, seguridad social, en definitiva. ¿Cómo, y haciendo una mirada más amplia respecto de la situación en la que nos encontramos actualmente en este 2023, 50 años del golpe, ¿cómo ves tú la situación en la que nos encontramos como país también a puertas de una decisión constitucional a fin de año? Hay un proceso en marcha para ver si finalmente podemos avanzar en este país respecto de lo que fue la dictadura y su legado. ¿Cómo es el escenario? ¿Tú qué esperas de todo esto? Mira, está claro que cuando esto no sucedió para restablecer el orden, porque se habla mucho que había mucho desorden, había mucha confrontación, el país estaba yendo hacia el precipicio, etc., y hay que restablecer el orden. Está claro que eso no fue el objetivo. El objetivo fue implantar un orden distinto. Y eso te quedó absolutamente claro al principio. Muchos creyeron que podía ser eso. Van a venir, van a ordenar un poco el asunto y se van a ir. Pero después, poco a poco, los que priorizaron ingenuamente en esto se dieron cuenta de que esto no era así, era implantar un nuevo orden, una nueva modalidad, un nuevo sistema económico en donde los poderosos querían sacar el mayor provecho posible y así lo hicieron, privatizando todo, vendiendo a precio huevo todo, deshaciendo derechos sociales que se habían conquistado por muchos años. Aquí los derechos sociales no se conquistaron solamente con el gobierno nuevo popular, de la Unidad Popular, aquí se conquistaron por muchos años, el año 1900 y tantos, se vienen reconquistando y esto iban avanzando tampoco. Se retrocedió y fue terrible, tuvieron que usar la muerte, el terror para poder imponer su criterio, sus reglas. ¿Cómo relacionarlo? Mira, durante muchos años después de la dictadura se fue reconstruyendo el país. Vimos cómo lograron el individualismo, cómo lograron los cercos de comunicación calar hondo en nuestro pueblo. La gente no sabía y se fue borrando la historia. Al borrar la historia, la gente no recuerda. Y así fue que fue muy difícil construir después del 73, que siguió habiendo represión, construir memoria. Y mantener esa memoria era una lucha constante cuando debería haber sido normal recordar las atrocidades para no volver a repetirlas, pero la gente fue olvidando, y fue olvidando porque era inducida a olvidar.
pero hubo un grupo de resistencia que lo hizo de a poco. Yo recuerdo cuando se salían manifestaciones y cuando iban 20 personas en una esquina ya era un tremendo éxito, porque la próxima eran 40. Después, y así se llegó a un momento determinado para el triunfo del norte que salían millones a la calle. A pesar de eso, no fue fácil, porque hay que recordar que el sí y el no tuvo más de un 40%. O sea, hubo más de un 40% de chilenos que no creyeron, que no creen todavía que esto sucedió, que se niegan a creer. Y eso nosotros no nos dimos cuenta, yo creo, de que ese 40% había que trabajar, y había que convencerlo, y había que enseñarles que independiente de su ideología política, hay cosas que no se pueden permitir. Creo que ahí fallamos y eso nos dio cuenta trágicamente en lo de la prueba. Y creo que hay que empezar a reconstruir de nuevo. Yo no tengo mucha esperanza en el proceso constituyente que viene, prácticamente ninguna. Yo creo que hay que reconstruir y eso las nuevas generaciones tendrán que verlo cómo lo hacen, aprovechando la experiencia que tuvimos nosotros, los errores que cometimos, y las nuevas generaciones tendrán que innovar y empezar a reconstruir de aquí a 10, 15 años tal vez un nuevo proyecto que cambie este país. Pero no les veo ahora, en este momento, en estas circunstancias, posibilidades de verdaderos cambios. Creo que hay que retrotraerse, hay que prepararse hacia temas, digamos, hacia el futuro. Un proceso de cambio al que le faltaría todavía tiempo como para poder cuajar, ¿no? Sí. Bueno, y el llamado también a no olvidar el pasado, como dice la frase que está en el Estadio Nacional, el mayor centro de detención y tortura del país en aquellos momentos, un pueblo que está condenado a olvidar su pasado, un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetir su futuro. Algo así es la idea de lo que dice aquella frase y bueno, como bien tú dices, no olvidar lo que pasó, porque obviamente eso nos puede hacer repetir una historia que nadie quiere repetir, o por lo menos la mayoría de los chilenos no queremos repetir. Bueno, Franz, sin duda ha sido un tema complicado, pero necesario, como señalábamos también. No sé si quieres agregar algo al final, alguna reflexión. Sí, yo quiero terminar esta entrevista no hablándole a la gente de izquierda. Yo, por el contrario, yo lo he dicho siempre, no hay que ser judío para condenar lo que pasó en el Holocausto. No hay que ser de izquierda para condenar lo que pasó en el... O sea, la gente derecha puede seguir pensando lo que quiera y es legítimo. Pero la gente derecha, para poder validar su pensamiento, que puede ser legítimo, podemos estar en desacuerdo, pero puede ser legítimo, tiene que deshacerse de esto, de no condenar una acción tan atroz que sucedió. Insisto, entonces, si así como no hay que ser judío para poder condenar el Holocausto, tampoco hay que ser de izquierda para condenar a la gente que es de centro, la gente que es de derecha, debe condenarlo también, para que no lo suceda ni para uno ni para otro lado las atrocidades que se cometieron. Eso es lo que hay que condenar. Podemos discutir quién tuvo la culpa, no importa. Lo que no podemos discutir es que esto no puede volver a suceder y tiene que ser condenado transversalmente. Espero que eso algún día lo entendamos y ese día que intentamos eso vamos a discutir las causas, los culpables, pero no vamos a discutir nunca que esto no puede suceder. Eso espero que se aprenda y el día que lo entendamos este país va a cambiar. Importante tu llamado respecto a que nada justifica lo que pasó. Las causas, bien dices tú, pueden ser unas u otras, pero en definitiva nada justifica todas las atrocidades y las barbaridades que debieron sufrir miles de chilenos, entre ellos lamentablemente tu padre. Bueno, Franz, te agradecemos este tiempo, tu testimonio, la valentía para conversar con nosotros y recordar esta herida y esperemos que podamos seguir avanzando como país en justicia y en no más impunidad. Gracias y nos vemos en alguna otra ocasión con otro invitado o invitada. Gracias. Ya. Ya.
Gracias, Franz. Muchas gracias. Gracias, porque... De la conferencia. Sí, ya. Ojalá ya nosotros estamos Sí, sí. todo lo que pueda hacer. Sí, perfecto.